Soy especialista en informática de profesión y trabajo para una compañía que es contratada por negocios locales y usuarios particulares para configurar conexiones de Internet, instalar software y solucionar cualquier tipo de problema que pueda surgir en las computadoras. Así que, como te imaginarás, recibo todo tipo de historias extrañas y problemas que estas personas pueden inventar. Te aseguro que algunas de ellas realmente no tienen idea de cómo manejar una computadora, incluso en esta era de tecnología avanzada. Un día recibí una llamada de un negocio local que se quejaba de que su internet estaba fallando y aseguraban que debían tener algún virus. Negué con la cabeza pensando que seguramente alguien había desconectado un cable de red o que accidentalmente descargaron un troyano. Me puse en camino y conduje hasta el negocio para resolver el problema. Tan pronto como llegué, el hombre que me había llamado me reconoció enseguida y comenzó a hablar de hackers, de cuánto detesta Microsoft Windows y de todos los virus que, según él, genera. Todos esos comentarios sin sentido a los que ya estoy acostumbrado cuando trato con problemas empresariales. Me llevó a su computadora, así que saqué mi laptop, me senté frente a la máquina y empecé a trabajar. Me deseó buena suerte y se retiró a hacer lo que fuera que hace en su tiempo libre. Al abrir el navegador, vi que usaba Internet Explorer, lo cual no me sorprendió en lo más mínimo, y que tenía una página en blanco. Ni siquiera tenía una página de inicio configurada. Intenté conectarme a google.com, pero apareció un error 404. Estaba seguro de que google.com existía, así que deduje que había un problema en su conexión a Internet. Abrí el centro de redes y recursos compartidos para ver si podía usar alguna herramienta de diagnóstico de problemas, pero no fue necesario. Me di una palmada en la frente al ver que no estaba conectado a ninguna red. Busqué redes disponibles y encontré varias conexiones inalámbricas a las que podría conectarse. Todas estaban protegidas con clave, y estoy casi seguro de que el cliente no conocía ninguna. Así que saqué mi laptop y ejecuté una herramienta para descifrar claves y reconectar su computadora. Mientras esperaba que mi herramienta encontrara la clave, apareció otra red de repente en mi computadora. Esta no tenía contraseña y solo mostraba una serie de letras y números al azar. Como estaba extremadamente aburrido esperando que este hombre regresara, decidí conectarme y echar un vistazo para ver de dónde provenía. Me conecté sin problemas y abrí un kit de herramientas de análisis para intentar localizar el origen de esta red. Mientras me entretenía explorando esta conexión no protegida, mi computadora se congeló por 1 o 2 segundos, lo cual no ocurría muy seguido, y me tomó por sorpresa. Me encogí de hombros pensando que probablemente era por la mala velocidad de Internet en esa zona y continué. Sin embargo, unos minutos después volvió a suceder, y nuevamente unos minutos más tarde, cada vez por intervalos más largos. Qué extraño, pensé. ¿Qué estará ocurriendo con esta red? Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente interesantes. Después de una larga serie de pausas, mi pantalla parpadeó un poco y, de la nada, el navegador se abrió solo. En ese momento me preocupé, pensando que quizás había infectado mi computadora con algún tipo de malware al conectarme a esta red, así que intenté cerrar el navegador y desconectarme antes de que algo peor sucediera, pero no pude hacerlo. No importaba cuántas veces hiciera clic en el botón de desconexión, mi computadora simplemente no respondía, aunque todo lo demás en la pantalla funcionaba bien. Pensé para mí mismo, esto va a ser un día largo. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón de encendido en mi laptop para forzar un reinicio, el navegador se abrió de nuevo, esta vez con una pequeña ventana de chat que decía, «Hola». Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, sin saber realmente qué estaba pasando. «Quiero hablar contigo». Ya había escuchado sobre esos programas de inteligencia artificial que están programados para simular conversaciones con personas, y no estaba impresionado. Supuse que era algún tipo de virus muy desagradable. Entonces apareció otro mensaje. «Necesitas salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia». Quizás era un programa de seguridad automatizado diseñado para mantener alejados a los intrusos. Debo admitir que me sorprendió. Nunca había visto algo así antes. «Te lo advierto una última vez, sal ahora». No sé por qué, pero respondí al programa o lo que fuera. La siguiente respuesta me asustó más que cualquier cosa en este mundo. La aplicación comenzó a enumerar información personal sobre mí,
Mi nombre, dirección, número de teléfono, detalles de mis tarjetas de crédito, los nombres y direcciones de mis padres. Mi corazón se hundió en el pecho, y todo el color abandonó mi rostro de inmediato. No podía moverme, solo me quedé ahí paralizado por el miedo. Pero lo que vino después fue aún peor. No me mires así, tu cámara web está encendida. Realmente no deberías estar mirando tanto. Podrías ver algo de lo que te arrepentirías. De repente, las imágenes más horribles que puedas imaginar aparecieron en mi pantalla. Imágenes de personas discapacitadas, sacrificios humanos, cuerpos desmembrados, caníbales devorando personas, y videos de suicidios masivos y fusilamientos. Mi corazón latía aceleradamente. Mi cuerpo temblaba de puro terror ante las imágenes que estaba viendo. Quedaron grabadas en mi mente. Son cosas que nadie debería ver. Reuniendo la poca fuerza que me quedaba, presioné el botón de encendido en mi computadora y la cerré de golpe. Corrí al baño y vomité un par de veces. Estaba cubierto de sudor y apenas podía controlarme. Me tomó unos 20 minutos volver a la computadora, y aún así me costaba acercarme a ella. Miré la computadora del cliente y estaba conectada a la red inalámbrica que había estado intentando descifrar antes, funcionando perfectamente. En ese momento, el cliente regresó y me agradeció por haber arreglado su internet. No dije nada, solo agarré mi laptop y me fui. He estado usando la Dark Web desde hace bastante tiempo. No soy un experto en seguridad ni en tecnología, pero me las arreglé para navegar y explorar algunos de los rincones más sombríos de Internet. Fue allí donde me topé con Silk Road. Para ser sincero, al principio fue pura curiosidad. Me resultaba increíble que pudiera existir un mercado tan extenso de bienes ilícitos, accesible para cualquiera que supiera cómo ingresar, sin que las autoridades pudieran hacer mucho al respecto. Poco a poco me fui familiarizando con ese entorno digital, y Silk Road se convirtió, por decirlo de alguna forma, en mi sitio preferido. Podía adquirir sustancias ilegales como si estuviera comprando en Amazon o eBay. Era casi surrealista. Claro, era consciente de los riesgos, pero lo que me impulsaba a seguir era lo sencillo que parecía todo: el anonimato, los pagos en bitcoins, las transacciones sin dejar huellas. O eso pensaba. No me daba cuenta de lo vulnerable que realmente estaba. Mi confianza me cegaba, y nunca imaginé que algo pudiera salir mal. Hasta que todo estalló en mi cara. Un día como cualquier otro, había terminado de hacer un pedido en Silk Road, algo que para mí se había vuelto una rutina. Estaba tranquilo, incluso entusiasmado, esperando recibir el paquete, como siempre. Todo era tan mecánico que ni siquiera me detenía a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Esa noche, después de un largo día de trabajo, me recosté en la cama y abrí Twitter para pasar el rato. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, pero entonces vi que tenía un mensaje directo. El mensaje no provenía de nadie conocido. De hecho, el usuario ni siquiera tenía un nombre identificable. Era una cuenta genérica, sin foto de perfil, creada ese mismo día. Lo primero que pensé fue que se trataba de spam o de alguna estafa sin importancia, pero cuando abrí el mensaje mi corazón se detuvo. Sé lo que estás comprando en Silk Road. Eres un novato, no tienes ni idea de cómo proteger tu identidad. Te tengo. Si no me das lo que te pido, voy a entregarte a la policía. Me quedé paralizado como si me hubieran lanzado un cubo de agua fría. Miré la pantalla por lo que pareció una eternidad, intentando procesar lo que acababa de leer. ¿Cómo demonios sabía esta persona que yo estaba usando Silk Road? Lo primero que pensé fue que quizás había cometido un error. Tal vez había dejado algún rastro, una pista que esta persona había usado para seguirme. Pero me resistía a creerlo. Debía ser una mentira, ¿verdad? Respiré profundo para tranquilizarme y le respondí de manera desafiante, diciéndole que no tenía idea de lo que estaba hablando, que era imposible que tuviera información sobre mí. Pero en el fondo estaba nervioso, muy nervioso. Sin embargo, no esperaba la respuesta que recibí minutos después. ¿Ah, sí? ¿Qué tal si le preguntamos a Laura y Pedro qué opinan de lo que estás haciendo? O tal vez al señor Martínez de tu escuela secundaria. Seguro que todos se sorprenderían, ¿no crees? Mi corazón empezó a latir aceleradamente, y el sudor comenzó a correr por mi frente. ¿Cómo podía saber los nombres de mis padres y de mi profesor de secundaria? Eran detalles personales, información que no debería estar disponible en ninguna parte,
y mucho menos para un desconocido en la dark web. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras le escribía de vuelta. No había forma de que pudiera saber esas cosas. Nada de esto tenía sentido. El miedo se apoderaba de mí con cada segundo, porque cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que algo realmente grave había pasado. Mi anonimato había sido violado, o eso creía yo. Lo siguiente que recibí fue una demanda. La persona me exigía dinero. No especificó cuánto al principio, pero dejó claro que si no accedía a sus peticiones, enviaría toda la información sobre mis compras a la policía. Me estaba chantajeando y lo peor de todo es que tenía los medios para hacerlo. Sabía quién era, dónde vivía y quiénes eran mis padres. Conocía mi vida personal, como si me hubiera estado vigilando desde siempre. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Había sido mi culpa? ¿Cometí algún error al usar Tor? Siempre pensé que ese navegador era mi protección, que me hacía invisible, pero ahora todo parecía una mentira. ¿Acaso todo esto había sido una trampa? No podía pensar con claridad. Cada segundo que pasaba se sentía eterno. El miedo a ser descubierto, a que la policía apareciera en mi casa o que mis padres recibieran una llamada y descubrieran lo que estaba haciendo era insoportable. Estaba atrapado. Después de ese mensaje mi mundo comenzó a tambalearse. No sabía si debería pagarle, no quería ceder al chantaje, pero también tenía miedo de lo que podría hacer si no lo hacía. Sentía que mi vida podía derrumbarse en cualquier momento si esa persona decidía cumplir su amenaza. Mi única respuesta en ese instante fue bloquearlo, aunque no dejaba de pensar que tal vez había sido una reacción demasiado impulsiva. ¿Y si eso lo hacía enfurecer? La paranoia se apoderó de mí. Cada llamada telefónica, cada notificación en mi celular, me hacía saltar del susto. Me daba vueltas en la cama imaginando lo peor. Comencé a obsesionarme con la idea de que alguien me estaba vigilando. No podía estar en paz. Pasaba horas revisando mi historial de navegación, tratando de entender cómo había sido hackeado, cómo sabía tanto de mí. Me negaba a aceptar que pudiera ser solo por seguir una cuenta de Twitter, pero esa era la única explicación lógica que encontraba. Día tras día me encontraba pensando en eso, en cómo caí en la trampa de mi propia curiosidad. El miedo, la tensión constante, se convirtieron en una sombra que me perseguía. Incluso había momentos en los que me planteaba ir yo mismo a la policía, confesarlo todo y enfrentar las consecuencias, solo para librarme de la angustia de esperar a que algo terrible sucediera. Pero siempre me detenía, temiendo que eso solo empeoraría las cosas. Al final no pasó nada. Después de varios días y tras bloquear al chantajista, no recibí más mensajes. Fue como si todo se hubiera desvanecido, pero la tensión no desapareció. No sabía si esa persona estaba esperando el momento adecuado para atacarme, si estaba planeando algo más. Lo único que quedó fue el miedo y la certeza de que nunca más quería involucrarme con Silk Road o la Dark Web. Esa experiencia me dejó marcado. Fue un toque de atención demasiado cercano, una lección que jamás olvidaré. No era tan invencible como había creído. La Dark Web no es un juego, y aunque uno crea que está protegido, la verdad es que siempre hay alguien observando, esperando el más mínimo error. Ahora cada vez que pienso en ese mensaje y en el miedo que sentí, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. No soy un experto ni pretendo serlo, pero algo es seguro: nunca volveré a acercarme a ese mundo oscuro. Estoy publicando esto a través de un proxy, así que ni pienses en intentar algo ingenioso para localizarme. Ya tengo suficientes problemas con gente intentando dar conmigo como para preocuparme por eso también. Todo empezó hace algunos meses, cuando encontré una fuente confiable de anfetaminas en un mercado de la Deep Web, que no voy a mencionar. Vivo en un pueblo tan pequeño y monótono que ni siquiera los chicos de secundaria venden drogas. Esto es más aburrido que el mismo infierno, lo cual fue una de las razones por las que decidí pedir speed en Internet en primer lugar. Siempre fui extremadamente cuidadoso. Protegía bien mis bitcoins y me aseguraba de no usar mi dirección real. Al principio solo recibía paquetes pequeños para mi consumo personal. Esto me facilitaba recibirlos en la casa de una anciana que vivía cerca. Su enfermera revisaba el correo bastante tarde, así que nunca había problema en recoger el speed antes de que se dieran cuenta. Sin embargo, mi consumo aumentó,
y empecé a presentarles la droga a mis amigos cercanos. Finalmente, contacté al vendedor para hacer pedidos mucho más grandes, suficientes para distribuir localmente. Nos convertimos en algo así como socios en una cadena de suministro, y comencé a ordenar cantidades significativas de manera regular. Originalmente, las drogas venían en pequeños sobres acolchados, pero ahora debían enviarse en una caja de mayor tamaño. Los sobres siempre cabían en el buzón, pero una caja así tendría que ser dejada en la puerta principal. No podía permitir que el cartero se acercara a la entrada de la casa de una desconocida para tocar el timbre, así que pedí que comenzaran a enviar las drogas directamente a mí. Para ese momento, sabía que el vendedor era legítimo y confiable, así que darle mi dirección me parecía más seguro que otras opciones. Nos habíamos vuelto algo así como amigos casuales y comenzamos a frecuentar las mismas comunidades de la Deep Web y a chatear cuando coincidíamos en línea. Mi vendedor era increíblemente gracioso a veces y realmente parecía un buen tipo. Supongo que eso es parte de la razón por la que confiaba en él. Pero, al fin y al cabo, no es su culpa lo que ocurrió. Recientemente recibí un envío totalmente insatisfactorio. Las pastillas prensadas parecían normales al principio, pero tenían un sabor amargo, como harina, y eran muy frágiles. No producían ningún efecto. Me habían estafado, y cuando revisé el mercado, descubrí que las cuentas de mi vendedor habían sido cerradas. No dejó ningún mensaje para explicarlo. Supuse que simplemente me había robado, pero tampoco parecía algo que él haría. Me preguntaba si lo había juzgado mal. Ayer noté que una de sus cuentas estaba activa en uno de los pequeños foros de la comunidad que ambos frecuentamos. Le envié un mensaje privado de inmediato y le pregunté si sabía que su último lote había sido un fraude total. Pasaron unos 25 minutos antes de recibir alguna respuesta, pero de repente comenzaron a llegar mensajes en cascada. Comenzó con esto: la persona a la que intentas contactar ha fallecido. Lo siento, era un ermitaño. Nadie ha tocado su puerta en todo el tiempo que he estado aquí. 3 semanas completas sin visitantes. No es broma, casi he terminado de comérmelo. Apenas tenía comida en la casa cuando lo maté, así que ni siquiera tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Aún no he tenido que sacar la basura. No es algo gracioso. Le respondí acusándolo de llevar una broma extraña demasiado lejos y le dije que, como mínimo, me debía una explicación por el último envío. Su respuesta fue: harina de hueso. ¿Nunca has olido harina de hueso? ¿No tenías un jardín cuando eras niño o algo así? Pensé que sería obvio. El esqueleto es lo único que aún no he decidido cómo manejar. Me di cuenta de que podría resolver ese problema y también hacer una pequeña broma. Vamos, ¿no te parece una idea divertida? Hubo una breve pausa, y luego apareció otra tanda de mensajes cortos, antes de que pudiera siquiera formular una respuesta. Sabes, en realidad no vives muy lejos de donde estoy ahora. Según la dirección que tengo aquí, tú y este tipo están solo al otro lado de la frontera estatal. Eso no es algo bueno. Nos veremos pronto. ¿Qué opinan ustedes? Es probablemente solo un intento de asustarme, ¿verdad? Recuerdo claramente la primera vez que escuché sobre la Deep Web. Debía de tener unos 14 años y estaba en la escuela secundaria. No era algo de lo que las personas hablaran abiertamente. Más bien parecía un rumor, una especie de leyenda urbana que solo unos cuantos conocían. Había oído que en esa parte oscura de Internet se podían comprar drogas, armas y quién sabe qué más. Era intrigante, sí, pero también aterrador. A esa edad mi curiosidad casi siempre superaba al miedo. Pero lo que sucedió después fue algo que hasta el día de hoy me resulta difícil de procesar. Una tarde, estábamos en la clase de computación. Era una de esas lecciones en las que el profesor no ponía mucha atención a lo que hacíamos, dejándonos libertad frente a la computadora. Mis amigos y yo nos aburríamos con facilidad, así que solíamos meternos en problemas explorando cosas que no deberíamos. Ese día no fue diferente. Uno de mis amigos, a quien llamaré Luis para proteger su identidad, sacó a colación la Deep Web. Al principio no le prestamos mucha atención, ya que habíamos escuchado esas historias antes, pero él insistió. Nos contó que había leído cómo acceder a esa parte oculta de Internet y que podríamos intentarlo. La idea de hacerlo en la escuela, con las computadoras del colegio,
No parecía la mejor, pero ahí estábamos, tentados por la emoción de hacer algo prohibido. Luis nos convenció de que no sería gran cosa, que a lo mucho veríamos anuncios de drogas o armas ilegales. Yo, que en ese entonces tenía nula conciencia de los peligros reales de Internet, me dejé llevar. Esa fue mi primera gran imprudencia. No tenía idea de lo que nos esperaba. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, comenzamos a buscar cómo acceder a la Deep Web. Luis, que parecía saber más que el resto, nos guió por un breve tutorial en Internet, usando proxies y Tor para protegernos. Aunque en retrospectiva todo fue muy improvisado. No teníamos idea en qué nos estábamos metiendo. Apenas comprendía lo que hacía, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho, y cada paso que dábamos parecía llevarnos hacia algo desconocido y peligroso. Aún recuerdo cómo, al cargar la página de bienvenida de la Deep Web, nos miramos todos, nerviosos pero emocionados al mismo tiempo. Habíamos cruzado una línea. Al principio todo parecía más o menos como lo que Luis había dicho. Anuncios de drogas, armas, documentos falsos, cosas ilegales, sí, pero nada tan sorprendente considerando lo que habíamos oído. Por un momento pensé que nuestras mentes adolescentes habían exagerado un poco sobre ese lugar oscuro, pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Uno de mis amigos, a quien llamaré Carlos, tropezó con un enlace que al principio parecía inofensivo. No decía mucho, solo algo sobre cocina avanzada. Nos pareció raro, pero no sospechoso. Al hacer clic, la página tardó unos segundos en cargar, y cuando finalmente lo hizo, lo que vimos nos dejó a todos paralizados frente a la pantalla. La página que habíamos abierto no era una simple guía de cocina. Era, sin exagerar, lo más aterrador que había visto en mi vida. No había recetas comunes ni platos esperables. Lo que contenía era una especie de guía detallada y gráfica sobre cómo cocinar a una persona, y no cualquier persona. Esa guía estaba dirigida específicamente a mujeres. Al principio pensé que debía de ser una broma de muy mal gusto, algo irónico o sarcástico, pero cuanto más leíamos, más evidente se volvía que no había nada de humor en esas palabras. Era un manual completamente serio y minucioso, con imágenes y descripciones detalladas sobre qué partes del cuerpo eran mejores para ciertos cortes. Jamás había sentido tanto horror en mi vida. Y lo peor de todo no era solo el contenido, sino el tono frío y calculador con el que estaba escrito. El autor de esa página hablaba como si describiera cómo deshuesar un pollo, pero hablaba de personas, de mujeres. Mis manos empezaron a temblar. Sentí que el aire me faltaba, como si alguien estuviera apretando mi pecho con fuerza. Mis amigos, que hasta ese momento se habían mostrado juguetones, estaban en completo silencio. En sus rostros podía ver que no sabían cómo reaccionar. Luis, el más valiente de todos, incluso se apartó de la computadora y murmuró algo como: «Esto es demasiado». Intenté apartar la vista de la pantalla, pero las imágenes seguían ahí, grabándose en mi memoria. Lo peor vino después, cuando seguimos leyendo. No se trataba solo de cortes y preparación. Había una sección que describía cómo mantener a la víctima con vida el mayor tiempo posible mientras se realizaba el proceso. Esa palabra proceso se repite una y otra vez en mi cabeza. Era inhumano. El nivel de detalle y el desprecio total por la vida humana era algo que nunca hubiera imaginado, y mucho menos que alguien pudiera publicar. Sentí náuseas. Por un momento pensé que iba a vomitar ahí mismo sobre el teclado de la computadora. No sabía qué hacer. Queríamos salir de ahí, pero algo nos mantenía atados, como si necesitáramos entender por qué existía algo tan monstruoso. El miedo nos paralizaba. Carlos fue el primero en reaccionar, cerrando la página de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar lo que habíamos visto, pero el daño ya estaba hecho. Nos quedamos en silencio por lo que parecieron minutos interminables, sin que ninguno se atreviera a hablar, como si al decir algo pudiéramos hacer real lo que habíamos presenciado. Finalmente, Luis fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que salir de aquí», dijo en un susurro apenas audible, y sin pensarlo dos veces apagamos las computadoras. No sé cuánto tiempo pasó desde que cerramos esa página hasta que salimos de la clase de computación. Las horas siguientes fueron como una especie de niebla. Recuerdo caminar por los pasillos de la escuela, mirando a la gente a mi alrededor y preguntándome cómo era posible que en algún rincón del mundo hubiera alguien capaz de escribir algo así. No podía procesarlo. Nadie podía. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían.
y los textos fríos y clínicos resonaban en mi cabeza. Me sentía sucio, culpable por haber entrado en ese lugar, aunque fuera por curiosidad. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Al día siguiente, mis amigos y yo evitamos el tema. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto. Parecía que el simple hecho de mencionarlo haría que esos horrores se volvieran reales otra vez. Nos prometimos no volver a entrar a la Deep Web, ni siquiera mencionarla. Pero el peso de lo que habíamos visto ya había dejado una marca en nosotros, y hasta el día de hoy, nunca he vuelto a entrar en la Deep Web. No quiero saber qué otras atrocidades podrían estar aguardando en ese lugar oscuro, donde la humanidad parece desaparecer por completo. Es un lugar que debería mantenerse oculto, un lugar al que nadie debería acceder jamás. En el año 2014, después de escuchar todas las aterradoras historias sobre la Deep Web, decidí explorarla por mi cuenta. En cierto sentido, esperaba no encontrar más que fraudes, guías para cometer crímenes, individuos solicitando material perturbador y algunos mercados ilegales. Sin embargo, me preparé para lo peor. La verdad, estaba más preocupado por tener problemas con la ley que por exponer mi mente a cosas perturbadoras en el futuro cercano. Incluso después de 2 o 3 horas de dilación, nada me preparó para lo que llegaría a ver. Era alrededor de mediodía cuando comencé mi investigación. Naturalmente, no existe un Google de la Deep Web ni nada similar. En su lugar hay una especie de wiki con muchos enlaces. Los enlaces son distintos de los que se encuentran en la red superficial. No hay forma de saber qué se oculta tras ellos, solo ves una serie de números y texto al final. Al inicio fue aburrido. Muchas páginas estaban inactivas más de las que imaginaba. Me topé con mercados parecidos a eBay, pero en lugar de productos comunes ofrecían armas, incluso armas de grado militar, servicios y, por supuesto, drogas. Eventualmente encontré una sala de chat donde pude ver un lado más oscuro de las personas, uno que nunca creí posible. Gente con problemas mentales lanzando amenazas a otros, solicitando material espantoso. Fue asqueroso, en verdad. 2 horas después, tropecé con un sitio que puso fin a mi pequeña exploración en lo que considero el vertedero de la conciencia humana. Era una página de culto, quizás, aunque ofrecía poca información más allá de un correo electrónico y alguna verborrea religiosa. Sin embargo, en la página principal había un video incrustado. Como un ingenuo, lo reproduje sin pensarlo mucho. La grabación era de mala calidad, probablemente filmada a principios o mediados de la década de 2000. Mostraba a un hombre con una máscara y un cuchillo. Tan pronto como apareció esa escena, surgió otra. El hombre estaba cortando algo, como si trabajara en una carnicería. Fue entonces cuando comprendí que el cuerpo era bípedo y sin pelo. Era un ser humano. Cortaba violentamente las piernas y enseguida escuché los gritos de la persona. La siguiente escena mostraba la decapitación de la cabeza, seguida de una toma del hombre enmascarado, y después una imagen de una iglesia con un símbolo extraño. Se trataba de un sitio de reclutamiento para cultos. Siguieron escenas con más cuerpos desmembrados, colgados de maneras más grotescas de lo que jamás podría describir. Apagué la computadora poco después y me alejé de ella por un buen tiempo. Esa fue mi primera y última visita a la Deep Web, y nunca he considerado volver a entrar. Para dar un poco de contexto a esta publicación, permíteme explicarte quién soy y por qué estoy compartiendo esta información. Soy un hombre de 22 años que acaba de completar su maestría en la universidad. Tenía unos 12 años cuando me permitieron comenzar a usar la computadora portátil de respaldo de mi padre, ya que su trabajo le proporcionaba una nueva cada 2 años y pensó que sería útil que me familiarizara con la tecnología desde temprana edad. Cuando llegué a la escuela secundaria, escuché a un grupo de compañeros que fumaban marihuana, no sé por qué hablaban de esto, comentar que la gente estaba accediendo a partes restringidas de Internet que contenían información de todo tipo. Intrigado, investigué más en línea y descubrí la Dark Web, que la mayoría conoce como la Deep Web. Encontré servidores proxy, así como trucos que podías ejecutar mediante comandos en la consola para ocultar tu dirección IP y, en esencia, cruzar muchas puertas cerradas. Pasé la mayor parte de mi adolescencia haciendo este tipo de cosas en línea, usando algunos foros como Furtivo para charlar con personas que hacían lo mismo que yo. No tenía muchos amigos en la vida real,
por lo que el mundo en línea se convirtió en un refugio para mí, y me volví bastante bueno en pasar desapercibido. Tenía 3 alias que utilizaba, pero solo un amigo cercano en línea sabía que todos eran yo. Miguel era mi principal enlace a la dark web, ya que, de algún modo, pasaba aún más tiempo en ella que yo. Lo único que hacíamos juntos, además de navegar sin ser detectados, era jugar un juego llamado Estrella en mi lista de amigos. Lo que me gustaba de él era que ninguno de los dos mencionaba nuestros apellidos ni ningún dato personal, aunque ambos podíamos haberlo buscado en cualquier momento y descubrir prácticamente todo sobre el otro. Aún así confiaba en Miguel más que en casi nadie, y él sabe más sobre esta historia de lo que me siento dispuesto a admitir aquí. Durante la universidad, compartí cuarto con un compañero que vendía sustancias ilegales. Sin que la administración educativa lo supiera, él hacía el trabajo de distribución para mí. Para mí, era más sencillo pedir narcóticos en línea, como MD, MDA y éxtasis, si sabías dónde buscar. Incluso llegaban al apartado postal de mi dormitorio sin levantar sospechas. Yo conseguía las sustancias en línea, y mi amigo luego las vendía a través de sus contactos en la vida real, ya que yo no tenía ninguno. Fue en esa época cuando sentí que tenía todas las cartas en mi mano, y que nadie podía alcanzarme, especialmente si no podían rastrear mi dirección IP. Estaba en mi 2º año de la carrera de biomedicina, cuando empecé a involucrarme en cosas imprudentes, visitando sitios que contenían cosas completamente perturbadoras. Había personas compartiendo videos tan oscuros que harían que la pornografía más grotesca pareciera algo trivial. Por eso, solo usaba enlaces que encontraba por mí mismo, o más comúnmente los que Miguel me pasaba. Pasábamos días, literalmente, asombrándonos de las atrocidades que la gente podía llegar a hacer. Sí, el gobierno había cerrado sitios principales como Silk Road y Mad Onion, pero esos eran los únicos que los novatos en línea parecían conocer. Otros hackers me enviaban mensajes en los foros pidiéndome sitios para conseguir marihuana y otras sustancias, lo cual era tan sencillo como indicar una de las direcciones que me aparecían. Se decía que se monitoreaba el tráfico de Internet para evitar actividades sospechosas, pero te aseguro que no hacían nada en contra de los que realmente realizaban esas actividades. Aclaro que no estoy confesando haber realizado estos actos, simplemente conozco exactamente a los individuos que lo hicieron. Para mi 3er año, ya había ganado suficiente dinero como para tener una configuración de varias pantallas, lo que hacía que descifrar detalles de los sitios fuera mucho más rápido, ya que podía leer más de 200 líneas sin desplazarme. Me volví bastante hábil en ello y llegué a adentrarme en algunos sitios muy perturbadores. Incluso hablé en salas de chat con algunos de los administradores de estos sitios, y te sorprendería lo normal que parecería el dueño de un sitio de contenido prohibido si no supieras de sus actividades. Me volví más curioso, aunque fue una completa estupidez de mi parte. Después de casi 10 años navegando sin problemas por la dark web, o deep web, como prefieren llamarla los usuarios más veteranos, me uní a Miguel y a algunos otros en una sala de chat, donde simplemente observábamos y compartíamos algunos sitios perturbadores. Puede sonar extraño, pero para mí era algo casi cotidiano. Miguel y otro contacto hablaban de un sitio al que ninguno había logrado acceder debido a su encriptación, excepto por una sola persona que sospechábamos podría tener una condición de tipo autista, ya que compartió con nosotros algo que era, sin duda, lo más repulsivo que había visto. Para quienes han llegado hasta aquí, esta es la razón por la que publico esto. Ese sitio es, en mi opinión, el rincón más repulsivo y podrido de la dark web, una cicatriz que llevo hasta el día de hoy y que nunca podré borrar. Quiero advertir a los lectores una vez más, esto no es para los sensibles ni para aquellos que piensan que pueden soportar cualquier cosa. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que esta publicación sea eliminada, ni que ese sitio reciba la más mínima atención. Dicho esto, puedo mencionar que tenía un subtítulo en el HTML que dejaré a otros para que lo investiguen si lo desean. La mayoría se refería a este sitio como cuerpo helado. Este mismo chico con características autistas en la sala de chat le dio a Miguel y a mí la URL encriptada, pero estaba tan entusiasmado de haber accedido por su cuenta que no nos pasó la desencriptación. Así que Miguel y yo tuvimos que completar el proceso manualmente. Intentamos durante horas, y aunque llevábamos años haciendo esto, nunca habíamos visto un código así. Al final de la noche dejamos el intento.
Dejé la consola abierta y me fui a fumar un cigarrillo, mientras Miguel se quedó en el chat para que luego jugáramos a una versión modificada de Estrella en PC. Cuando regresé, noté que su micrófono estaba silenciado, algo raro para nosotros, ya que nunca ocultábamos nada entre nosotros. Esperé unos minutos, pensando que quizás estaba ocupado, pero nada ocurrió. Con el cannabis recorriendo mi sistema me senté y le di otro vistazo al código, convencido de que había algo. Me preguntaba qué me había perdido en el código. Lo había desencriptado completamente y simplemente lancé la URL. Mi computadora comenzó a procesar durante un rato hasta que finalmente se abrieron unas 21 ventanas en mis dos monitores, todas ellas mostrando líneas de código que se ejecutaban en el depurador que había instalado. A pesar de contar con 32 GB de memoria RAM, la computadora hacía más ruido que nunca mientras trabajaba en esto. Pensé que tendría que hacerle overclock al sistema para seguir adelante, pero no estaba con ánimo de hacerlo después de haber fumado tanto. Me preparé para un reinicio forzado, justo antes de que mis monitores se apagaran y encendieran al mismo tiempo. Fue entonces cuando empecé a sentir paranoia, con ganas de dejarlo todo. Ojalá lo hubiera hecho. Las ventanas comenzaron a cerrarse, quedando solo 4, y 2 de ellas eran sitios comunes de la Deep Web, probablemente utilizados por el administrador para redirigir direcciones IP. Era la primera vez que veía un sitio que hacía algo así. Todo el texto estaba en un rojo oscuro y el diseño era muy básico, algo que me sorprendió para un sitio con ese nivel de seguridad. La ventana principal tenía solo un breve mensaje en la pantalla. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. Si aún no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque traté de mantener la calma, el texto y la expectativa de lo que podría estar por venir me llenaron de temor. Un mensaje simple de sí o no apareció en la ventana, y acepté, preparado para enfrentar lo que fuera. Una ventana de chat se abrió en una de las 2 ventanas que quedaban. Me preguntaba si sería otra redirección de IP o quizás alguna aplicación para enmascarar el verdadero propósito del sitio. La ventana solo decía, inserte nombre, y luego daba la opción de una contraseña opcional, aunque hasta hoy no estoy seguro de para qué servía. El hecho de que alguien pudiera tener una cuenta en un sitio así, me sigue resultando perturbador. Usé mi alias más reciente, que no mencionaré aquí por razones obvias. Un par de líneas más de texto rojo oscuro pasaron por la ventana, y luego se abrió una especie de sala de chat, parecida a lo que verías en Omegle o algo similar, pero sin anuncios, ni colores, solo texto rojo oscuro sobre un fondo negro. La sala de chat era un poco más avanzada que la primera ventana, que en ese momento ya estaba congelada y no respondía a ninguno de mis comandos en la consola. Debo admitir que encontrar un sitio como este me tenía algo emocionado. No podía esperar a contárselo a David, hasta que la ventana del chat mostró los nombres de otros usuarios, y reconocí uno de inmediato. Era el alias de él. Además, había unas 13 personas en la sala de chat. Aunque recordara sus nombres, no me atrevería a revelarlos después de lo que sucedió. Intenté llamar a David por teléfono, pero obviamente no contestaba. Habíamos sido demasiado imprudentes y ahora estábamos atrapados en esto. Observamos en silencio cómo los usuarios charlaban casualmente sobre cosas. Empecé a calmarme un poco. Quizás solo era un sitio de culto exclusivo donde hablaban sobre transacciones o alguna de las tonterías que había encontrado en el pasado. Todo parecía tan normal. ¿Por qué tanto secretismo entonces? La primera ventana, que aún estaba en blanco, de repente comenzó a cargar un archivo de video. Un video perturbador al parecer, lo que podía explicar el alto nivel de seguridad, aunque no el diseño tan sencillo. Ojalá todos estos pensamientos hubieran pasado por mi mente en ese momento, si no hubiera estado lo suficientemente estúpido como para drogarme antes de entrar. Estuve tentado a preguntar a los otros usuarios de qué trataba el video, pero temía que eso me delatara como alguien que no debía estar allí. David tampoco había dicho nada, así que decidí mantenerme en silencio. Finalmente reuní el valor para preguntar, ¿para qué estamos todos aquí? Traté de sonar lo más despreocupado y algo ingenuo. Nadie respondió. De hecho, nadie dijo una palabra más. David permanecía en silencio, aunque asumí que me había visto en la sala de chat. El video finalmente dejó de cargarse y comenzó a reproducirse. Algunos usuarios empezaron a compartir mensajes, mostrando su anticipación mientras la imagen de un sótano oscuro y gris
comenzaba a tomar forma en la pantalla. La resolución del video era bastante baja al inicio, pero fue mejorando después de unos 30 segundos. La verdad es que estaba asustado. No había nadie más en la casa, ya que mis compañeros de cuarto se habían ido de vacaciones, y yo no volvería a casa en al menos 2 semanas. Estaba completamente solo, en la oscuridad, con el sonido ambiente de lo que fuera que estaba ocurriendo detrás de la cámara en el video. Pasaron unos 4 o 5 minutos mientras observaba, esperando a que algo sucediera. Finalmente apareció un hombre en la pantalla, sosteniendo una pizarra con letras en un idioma extranjero, y debajo, la inscripción Cuerpo Frío. El tipo era intimidante, bastante corpulento, con una barba descuidada que recordaba a la de un motociclista. Comenzó a hablar, aunque al principio no pude entender nada. Parecía que hablaba en chino, pero no estoy seguro. No soy experto en idiomas. Afortunadamente, había otra persona junto a él que empezó a hablar en inglés de manera torpe. «Hola, usuarios. Bienvenidos al show de Cuerpo Frío», creo que dijo. Honestamente, estaba más intrigado que asustado en ese momento, ya que el video parecía algo que podría ser aún peor de lo que estaba mostrando en pantalla. Pero esa sensación de normalidad no duraría. El hombre que hablaba inglés de repente comenzó a llorar desesperadamente frente a la cámara, moviéndose de un lado a otro como si estuviera en una situación de completa desesperación. El hombre con la pizarra le gritó algo en chino, antes de que otro sujeto apareciera en la escena y colocara una pistola en la cabeza del que estaba llorando. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, el hombre disparó. No se detuvo ahí. Mantuvo el cañón en la sien del hombre muerto y continuó disparando repetidamente, cada tiro rociando sangre y supongo pedazos de cráneo. Al principio pensé que era un video de impacto, una de esas grabaciones perturbadoras pero superficiales. Sin embargo, cuando miré nuevamente la ventana del chat, me di cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. Los usuarios estaban comentando sobre qué hacer a continuación. Los mensajes estaban en varios idiomas, pero los que leí en inglés decían, «Dispárale otra vez». Fue entonces cuando comprendí que no estaba viendo un simple video de impacto ni algún tipo de grabación prohibida escondida detrás de un proxy. Estaba viendo una transmisión en vivo donde personas eran asesinadas frente a mí. Todos los presentes en el chat estábamos siendo testigos. Escribí en el chat, «Malditos enfermos, ¿qué están haciendo?», pero mis mensajes no recibieron respuesta, ya que muchos otros estaban llenando la sala de chat con mensajes en idiomas que no podía comprender. Luego trajeron a otra persona frente a la cámara. Esta vez, la persona ya estaba llorando y tratando desesperadamente de liberarse de las cuerdas que le ataban las muñecas y los tobillos. Estaba completamente desnuda, cubierta de hematomas y cortes. No hice nada más que quedarme viendo, anticipando lo inevitable. El hombre le disparó en la cabeza y pude ver cómo su cuerpo caía sin vida al suelo. La gente en el chat vitoreaba y pedía más. Alguien levantó la cámara y la colocó apuntando hacia una mesa de metal cubierta con algún tipo de plástico. El cadáver de la mujer fue arrastrado por el cabello hasta la mesa y colocado allí. Lo que sucedió después no creo que el mundo deba saberlo. No estoy exagerando. Esta es tu advertencia final. El cuerpo fue colocado sobre la mesa de una manera similar a como lo haría un cirujano antes de una operación. Más personas, con máscaras rojas y negras de esquí, se acercaron al cadáver portando una variedad de herramientas que iban desde cuchillos de cocina hasta taladros portátiles. Me resultaba físicamente insoportable verlo. Los hombres desmembraron el cuerpo, cortándolo miembro por miembro, apuñalando su torso y abriéndolo. Miré de nuevo solo para ver cómo uno de ellos comenzaba a abusar sexualmente del cadáver mutilado. Casi vomité sobre el teclado, pero logré controlarme antes de hacerlo. Mi corazón latía a toda velocidad. Toda la situación era tan grotesca, y yo me había metido en algo que superaba con creces lo que podía manejar. Cuando terminaron, quedaba solo un muñón de lo que una vez fue un ser humano, aunque en ese estado ya no se podía llamar humano. La cabeza había sido arrancada y colocada dentro de la cavidad torácica, junto a uno de los brazos. Trajeron a 3 personas más ante la cámara, todas gritando y suplicando por sus vidas mientras intentaban escapar. A una le dispararon en la pierna, mientras las otras 2 se quedaban temblando, tratando de no gritar. El hombre que sostenía la pizarra se acercó a la cámara y miró directamente al lente. Sus ojos negros, salpicados de sangre en su rostro,
me llenaron de terror. Mi respiración se aceleró y tuve que desviar la mirada. Era como si me estuviera mirando directamente a mí. Dijo algo en un idioma extranjero, probablemente el mismo que antes. Cuando terminó de hablar, la sala de chat se quedó en completo silencio. Casi no había mensajes nuevos. La ventana de chat parecía estar esperando alguna respuesta. Pasaron unos 20 segundos mientras el hombre seguía mirando a la cámara sin decir nada. Al principio no sucedió nada más, pero de repente mencionaron a Daniel y a mí por nuestros nombres de usuario. Más y más usuarios comenzaron a escribir nuestros nombres, inundando el chat con mensajes. Tan pronto como vi nuestros alias en la pantalla, el pánico me invadió. Intenté cerrar las ventanas, pero cada vez que lo intentaba, el sistema mostraba que la aplicación no respondía. La transmisión en vivo continuaba. El hombre seguía mirándome y los mensajes no dejaban de aparecer, insistiendo en que respondiera. Uno de los pocos mensajes en un inglés claro apareció. Está preguntando a quién deberíamos matar primero. Me quedé congelado por unos 5 segundos antes de desconectar la computadora directamente de la corriente. No me importaba nada más. Solo quería salir de ese sitio y no volver jamás. Me quedé sentado frente a la pantalla en blanco durante un rato antes de empezar a caminar hacia la cocina. Ya estaba hecho. No dormí en absoluto. Estaba demasiado traumatizado como para pensar en descansar después de lo que había presenciado. En ese momento, pensé en reportar el sitio a la policía. Pero de todas las personas, sabía mejor que nadie que no podían hacer nada para detener esto. La idea de que existan más sitios como este, donde personas son asesinadas y mutiladas para entretenimiento, es algo que no puedo dejar de pensar. Durante los 2 días siguientes hablé con algunos amigos cercanos sobre el tema, aunque omití todos los detalles. Solo les dije que había visto algo muy perturbador en línea. Todos sabían lo que hacía en mi tiempo libre, así que no se sorprendieron mucho. Ya les había mencionado antes cosas como videos de tipo snuff y sitios perturbadores. Nadie sabía lo que Daniel y yo habíamos presenciado. Finalmente, reuní el coraje suficiente para encender la computadora de nuevo, y sentí un alivio completo al ver que no había señales de virus ni ventanas negras abiertas en mi escritorio. Inmediatamente revisé si Daniel me había dejado algún mensaje en RAD. Tenía varios mensajes de él, y algunos incluían archivos adjuntos. Lo primero que llamó mi atención fueron esos archivos adjuntos. Eran fotos mías, robadas de mis perfiles de Facebook y de mi correo electrónico. Había fotos de mi antigua escuela, de la universidad e incluso de mis amigos. Los mensajes que seguían incluían mis direcciones, correos electrónicos, alias en línea e incluso los nombres de los miembros de mi familia. Mi dirección IP estaba al final del mensaje, y fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. La última imagen era una foto mía con mi expareja, con su dirección IP y otros datos superpuestos en la parte superior de la imagen. No había forma de que me hubieran rastreado tan fácilmente. Me tomé unos minutos para calmarme antes de escribir de vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién eres? No obtuve ninguna respuesta, y hasta el día de hoy sigo sin tenerla. Ellos tienen toda mi información, saben todo sobre mí y sobre mi familia, y no sé qué más pueden saber. Desde que salí de esa transmisión en vivo, no tengo idea de lo que ha pasado con Daniel. Solo puedo rezar para que la información que tienen no caiga en manos de esos asesinos dementes, los mismos que mataron y profanaron a docenas de personas en los rincones más oscuros de Internet. No puedo permitir que me encuentren, ni a mí ni a los que me importan. Nunca volveré a esa parte de Internet. No es seguro para mí, para ti, ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos pueden encontrarte a ti. No intentes buscar el sitio ni reportarlo. Te harán lo que me hicieron a mí. Y si crees que no pueden encontrarte, recuerda que yo era alguien que se creía invencible. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a que no te encuentren? No te adentres en la Deep Web. Por el bien de todos, no busques a las personas que están detrás de esto. Ellos te encontrarán primero. He estado viendo una serie en YouTube sobre la exploración de la Deep Web. No voy a mencionar ni el nombre de la serie, ni el canal al que pertenece. No me están pagando por publicidad. De todos modos, busqué un video sobre cómo acceder a la famosa Deep Web. Lo hice de forma rápida y sin mucho cuidado, sin investigar demasiado sobre lo que no debía hacer. Gran error, déjame decirte. Para empezar, usar Windows en la Deep Web es una pésima idea. Algo que ya sabía,
Es muy fácil que te hackeen de esa manera, ya que es el sistema operativo más común. Sé que puedes iniciar desde una memoria USB con un sistema operativo basado en Linux. Una búsqueda rápida en Google te puede mostrar cómo hacerlo. No es tan complicado como parece, pero pensé que, si hackeaban mi laptop, estaría en problemas. No me puedo permitir simplemente comprar una nueva. Así que creí que sería más seguro usar mi tableta Android. Sí, qué gran idea, ¿verdad? Lo sé, fue una tontería. Unas cuantas aplicaciones de VPN después, ya estaba navegando por la Deep Web, mirando alrededor como un niño en una tienda de cosas para adultos, sin tener ni idea de lo que significaba todo, pero interesado en todo. Sé que en la Deep Web puedes encontrarte con mucho contenido violento y redes de contenido prohibido, así que avancé con cautela. Desafortunadamente, me topé con algo de este tipo. No voy a decir exactamente qué, pero me revolvió el estómago y casi dejó de navegar en ese mismo instante. De hecho, me alejé de la pantalla por unos minutos, lo atribuí a la mala suerte y decidí ser más cuidadoso. No tengo el menor interés en ese tipo de cosas, ni de lejos. No soy un pervertido con fetiches oscuros, por favor. Esa imagen probablemente estará grabada en mi mente por el resto de mi miserable vida. En fin, estuve navegando por algunas horas. Ya pasaban de las 3 de la mañana. He escuchado que es mejor explorar la Deep Web en la noche, cuando hay menos tráfico. Encontré algunos sitios interesantes. Hay montones de cosas religiosas allí. Te sorprendería la frecuencia con la que te cruzas con supuestos satanistas, o al menos con personas que dicen serlo. La mayoría de las veces son probablemente adolescentes rebeldes, en conflicto con sus familias religiosas. No voy a hablar de mis creencias personales, no te preocupes. También tiene sus propias redes sociales y servicios de correo. No, gracias. Usar uno de esos es como invitar a un acosador o, peor aún, a algún estafador disfrazado o honeypot. También hay muchos blogs de conspiraciones, algunos interesantes y otros ridículos. Desde teorías de que Justin Bieber es un reptiliano miembro de los Illuminati, hasta supuestos archivos sobre experimentación humana. Incluso había alguien que afirmaba haber descubierto cómo viajar entre dimensiones al caer en una madriguera de conejo, literalmente un agujero en el suelo hecho por un conejo. Diría que no puedes inventar estas cosas, pero claramente puedes. Hablando en serio, lo de la experimentación humana es de las cosas que deberías evitar ver. Si te quedaba algo de fe en la humanidad, la perderías en un segundo. Por todos los cielos, espero que esas cosas no sean reales. Y en la Deep Web hay de todo. Tiendas de armas, mercados de drogas, fotos de celebridades comprometedoras, películas pirateadas, hackers a sueldo, programadores de virus, tarjetas de crédito robadas. Lo que te imagines. Incluso vi un sitio que vendía billetes estadounidenses robados que estaban destinados a ser destruidos por ser viejos o estar en mal estado. Parece que tenían un buen negocio con eso también. No me malinterpretes, hay cosas legítimas allí también. Visité la página de un tipo bastante talentoso que estaba creando su propio sistema operativo. Incluso tenía juegos y cosas por el estilo, algo entretenido. También había un culto ficticio para gente llamada Dan, uno de mis favoritos. Las personas que no parecían estar locas eran de mente abierta, aunque un poco paranoicas. Entonces me encontré con un sitio que supuestamente te permitía ver cámaras web de computadoras personales. Sentí curiosidad, aunque sabía que no debería tenerla. No esperaba ver shows en cámara de adultos, solo a algunas personas aburridas mirando sus pantallas, tal vez viendo algún juego o algo así. Y eso es justo lo que vi. Adolescentes con barbas desordenadas, personas mayores confundidas, el repertorio completo. Ahí estaba yo, riéndome de gente desprevenida, hasta que me vi a mí mismo. Ah, pensé con sarcasmo. Están accediendo a mi cámara e intentando asustarme. Y casi lo lograron. Me desconecté de inmediato, dándome cuenta de lo peligroso que era lo que estaba haciendo, sin mencionar lo ilegal. Volví a la web común y corriente y puse algo en Netflix. Entonces mi Skype empezó a sonar. Un número desconocido me estaba llamando. Pensé que tal vez era uno de mis amigos probando la aplicación. Había estado insistiendo para que uno de ellos se descargara Skype, para que pudiéramos chatear mientras jugábamos en Steam. Así que respondí. Al principio, solo hubo silencio, y luego escuché una voz. Era la voz de un hombre, sonaba mayor, tal vez de más de 50 años. «¿Te ves bien?», dijo. Sin dudar un segundo colgué.
Eliminé todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web de mi tableta. Apagué y reinicié mi router. No tengo ni la más mínima idea de cómo ese tipo consiguió mi número de Skype, y para ser honesto no quiero saberlo. Todo lo que sé es que si vas a entrar a la Deep Web, te lo ruego por tu propia seguridad, haz mucha más investigación de la que hice yo. Habla con alguien que sepa cómo configurar una VPN adecuada o algún otro método seguro para proteger tu identidad. No lo vas a encontrar en Google Play. En los últimos 2 meses, las cosas han estado cambiando constantemente. He hecho check-in en casi 40 hoteles, quedándome en cada uno solo un par de noches antes de tener que irme. La razón es sencilla: si me quedo, muero. Así que me decidí a explorar la Deep Web, o la Dark Web como prefieras llamarla. Ya sabes de lo que hablo. El nivel más profundo y oscuro de Internet, el sitio donde las patologías florecen y donde abusadores, vendedores de drogas, traficantes de armas y asesinos de alquiler convergen. Mi propósito, llámalo una curiosidad morbosa, era encontrar el contenido más extremo disponible. Me considero un observador de la naturaleza humana y siento una fascinación por los impulsos más oscuros de la humanidad, ese aparente desprecio que el ser humano siente por sí mismo. Quería explorar las profundidades de su depravación y ver qué podría descubrir. Un deseo de conocimiento por el simple hecho de saber, o algo así. Provengo de una familia acomodada, y jamás he experimentado la carencia. El dinero nunca ha sido un problema, y sabía que probablemente tendría que pagar por mi curiosidad. Así que cargué con una cantidad considerable de efectivo y bitcoins, varios miles de dólares. No voy a dar instrucciones detalladas para llegar a esta dark web. Si tienes la intención, solo hace falta algo de investigación. Además, te recomendaría usar una computadora desechable, a menos que seas bastante diestro con la tecnología. Me estafaron más de una vez, aunque lo esperaba. Tras 2 semanas de búsqueda y de ser engañado repetidamente, finalmente encontré algo realmente interesante. Estaba buscando las llamadas Red Rooms, y después de varios intercambios con alguien en cierto foro, me proporcionaron un enlace a una transmisión en vivo. Me aseguraron que era auténtica y que no se parecía a nada que hubiese visto antes. No tengo duda de que era real. Si lo hubieras visto, lo sabrías también. Me costó solo $500. La cámara enfocaba una habitación del tamaño de un dormitorio amplio, con tierra esparcida por el suelo. Una enorme roca ocupaba una esquina, y frente a ella había una pequeña piscina inflable llena de agua. No podía imaginar lo que estaba a punto de presenciar. De repente, una parte del techo se abrió, y una joven fue bajada dentro de la habitación, colgada de los pies por unas pinzas enormes. Sus manos estaban atadas a la espalda, y su boca cubierta con cinta adhesiva. Parecía tener unos 20 años, quizás menos. Es evidente que estaba aterrorizada. Por unos segundos no ocurrió nada. Luego de debajo de la roca emergió una cabeza. Era una serpiente, una anaconda, creo. Lentamente, muy lentamente salió de su escondite, moviendo su lengua bifurcada en el aire. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, llenos del terror más puro que he presenciado. La serpiente avanzaba con cautela. Era enorme. Debía medir al menos 9 metros de largo. Su cabeza se elevó a apenas unos centímetros de la joven, con la lengua aún moviéndose de lado a lado, como si midiera cada segundo. Para su fortuna, la chica se desmayó. Lo que sostenía las pinzas comenzó a sacudirla, como si fuera un juguete en manos de un gato. La cabeza de la serpiente se echó ligeramente hacia atrás, su lengua aún vibrando, inmóvil por unos largos segundos. Y entonces, sin advertencia, atacó. Sus mandíbulas se cerraron sobre su garganta, y su cuerpo se enroscó alrededor de ella con una fuerza tremenda, llevándola al suelo y apretándola hasta extinguir su vida, mientras las enormes pinzas se retiraban de la habitación y el panel del techo volvía a su lugar. Miré, atónito, mientras la serpiente se desenrollaba, soltando sus colmillos del cuello de la joven. Luego desarticuló su mandíbula y comenzó a devorarla entera. Todo el proceso no tomó más de 5 minutos, y todo fue financiado por mí. Supongo que nos veremos en el infierno. Permítanme empezar explicando por qué estoy contando esto.
Tengo 25 años y mi vida es tan aburrida como puedas imaginar. Me despierto, voy al trabajo, regreso a casa y repito. Es el mismo ciclo cada día, como si estuviera atrapado en un círculo interminable de monotonía. Nada emocionante sucede, por supuesto. Sabía que necesitaba hacer algo para llenar ese vacío constante, esa rutina que me estaba desgastando poco a poco. Trabajaba en una oficina común, rodeado de colegas comunes. Sin embargo, había uno que se destacaba un poco más. Lo llamaremos Leo, para proteger su identidad. Era ese típico sujeto que disfruta hablar de cosas extrañas en Internet, teorías conspirativas y temas oscuros. Un día, durante una de esas conversaciones para escapar del aburrimiento, mencionó algo que capturó mi atención de inmediato. La Deep Web. Sí, ya había escuchado sobre ella antes, como la mayoría de las personas. Sabía que era un espacio donde la gente compraba drogas y armas. Nada nuevo. Pero lo que Leo mencionó después fue lo que realmente me impactó. La Shadow Web. No sabía mucho acerca de la Shadow Web, pero Leo la describió como algo más profundo y oscuro que la Deep Web. Decía que había portales ocultos bajo los enlaces de Onion, y que solo los más intrépidos o aquellos con suficientes recursos económicos podían entrar. Según él, acceder a la Shadow Web costaba alrededor de 5 bitcoins. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No estaba seguro si Leo hablaba en serio o solo intentaba asustarme. Pero la idea de un lugar aún más oscuro y prohibido que la Deep Web me despertó una intensa curiosidad. Mi interés aumentó de golpe, acompañado de una descarga de adrenalina. Leo, sin embargo, me advirtió. Dijo que no era un lugar para tomar a la ligera, pero yo, terco como soy, ignoré todas sus advertencias. No pude resistirme a la tentación. Ese fue mi primer gran error. De camino a casa desde el trabajo no podía dejar de pensar en lo que me había contado Leo. La idea de la Shadow Web me perseguía como una sombra. Llegué a casa con una misión clara: averiguar si todo esto era real. Compré unas cuantas tarjetas de regalo en una tienda cercana, y al llegar a mi departamento, las convertí en bitcoins. Pensé que esa era la forma más segura de hacerlo. O eso creía en ese momento. Sin embargo, encontrar un portal hacia la Shadow Web fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Pasé horas cada noche navegando por la Deep Web, buscando algo que pareciera una entrada. Las primeras 3 noches fueron una pérdida total de tiempo. Solo encontraba foros viejos, sitios abandonados y enlaces muertos. Pero la 4ª noche fue diferente. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré algo. Un enlace que parecía prometedor. No estaba seguro si era lo que buscaba, pero la curiosidad me empujaba a seguir. Creé un correo electrónico desechable, siguiendo las precauciones básicas que había aprendido en los foros, y compré un pase. La página me proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo acceder a la Shadow Web. Sentía el corazón en la garganta. No tenía intención de comprar nada, mucho menos participar en las transmisiones en vivo que Leo había mencionado, pero quería saber si era real. Seguí las instrucciones al pie de la letra, y poco después me encontré dentro de lo que parecía ser otro mundo, un lugar del que sabía que no debía formar parte. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo primero que llamó mi atención fue lo absurda que era la página de bienvenida. Era cursi, casi ridícula, con un cartel enorme que decía algo como: «Bienvenido a lo que no deberías ver». Me reí, aunque una sensación en el estómago me advertía que nada de esto tenía gracia. La página tenía varias categorías, y lo que vi allí me dejó helado. Personas interactuando con cadáveres, niveles extremos de contenido perturbador que ni siquiera quiero describir. Cosas que jamás habría imaginado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero, de alguna forma, no podía dejar de mirar. Me sentía atraído por la oscuridad, aunque sabía que debía alejarme. Fue entonces cuando vi algo que despertó aún más mi curiosidad. Pequeñas ventanas de chat aparecían en una esquina de la pantalla. Sin pensarlo demasiado, hice clic en una de ellas. Ese fue mi segundo gran error. La sala de chat estaba llena de usuarios, algunos con nombres comunes y otros con alias perturbadores que prefiero no recordar. Entre ellos, uno se hacía llamar Greg Sombrío y otros aún peores. Me pidieron que eligiera un nombre de usuario y, en mi torpeza, decidí hacer una broma y me registré como Tocino Crujiente. Lo que al principio me parecía un chiste tonto, pronto se convirtió en la mayor estupidez que pude haber hecho.
El chat me recibió con saludos rápidos y comentarios extraños. Mi curiosidad me había llevado a un lugar del que no estaba seguro de poder salir. De repente, un mensaje del administrador de la sala de chat apareció. Decía que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Sabía lo que estaba por pasar, pero aún así, no podía apartar la vista de la pantalla. Este no era un espectáculo cualquiera. Era el tipo de transmisión en vivo de la que Leo me había advertido. Un asesinato. El video comenzó, y en la pantalla apareció una chica, probablemente de unos 20 años, sentada frente a una computadora, como si estuviera en su habitación, sin saber lo que estaba por suceder. En el chat, los mensajes comenzaron a llegar. Comentarios enfermos sobre lo que planeaban hacerle. Querían hacerle daño, abusar de ella. Quería salir de ahí, pero no podía. Entonces una puerta detrás de ella se abrió lentamente, con un chirrido que me heló la sangre. 2 hombres entraron, ambos con bolsas negras sobre la cabeza, con agujeros cortados para los ojos y la boca. No decían una palabra. Uno de ellos encendió la luz del cuarto, haciendo que la chica se girara asustada. El terror en su rostro era palpable. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres la emboscaron, la ataron rápidamente y la inmovilizaron mientras ella gritaba. Fue en ese momento que mi instinto me empujó a escribir en el chat. ¿Qué es esto? Estoy contactando a las autoridades ya. Pero no había terminado de escribir cuando apareció un mensaje privado de un usuario llamado Montañés 3. Lo que vi me dejó paralizado. Estaba escribiendo mi dirección, mi nombre, mi número de teléfono, toda mi información personal. Sabía exactamente quién era yo. Mi corazón se detuvo. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo podía saber quién era yo? Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que había cometido un error, algo de lo que no podría escapar fácilmente. Cerré la sesión de inmediato, apagué mi computadora y desconecté todo, pero ya era tarde. Sabía que me estaban observando. Desde ese momento, mi vida cambió por completo. Esto ya se está extendiendo demasiado, tengo que cerrar sesión. Debo mudarme nuevamente. Ya no puedo permanecer en un solo lugar mucho tiempo. Pero volveré pronto, chicos, si es que sobrevivo.